hijo de Sam es uno de los criminales más notorios de la historia de los Estados Unidos. Su nombre y su caso causaron pavor en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970, mientras aterrorizaba a la ciudad con una serie de asesinatos inexplicables. Su historia es un viaje oscuro a través de la psique de un hombre que en su momento parecía ser uno más en la multitud, pero que en realidad escondía una mente perturbada y llena de odio. Durante 13 meses, el hijo de Sam se dedicaría a dejar una estela de cuerpos, víctimas mortales o gravemente heridas que parecían no tener un patrón o una razón aparente. Con el tiempo, los ataques se volvieron muy recurrentes y la historia atrapó la atención de la prensa y las autoridades. Al asesino primero se le llamó el asesino 44 en referencia al calibre de la pistola con la que mataba a sus víctimas. Pero eventualmente este monstruo empezó a dejar cartas en los lugares de los crímenes, identificándose a sí mismo como Son of Sam, el hijo de Sam. David Richard Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, bajo el nombre de Richard David Falco. Su madre, Elizabeth, era una mujer soltera que había quedado embarazada después de una relación fugaz con un hombre casado. Debido a las circunstancias de su nacimiento, David fue entregado en adopción cuando solo tenía pocos días de vida. El nombre de David Berkowitz lo obtuvo después de ser adoptado por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía que vivía en el Bronx, un barrio ocupado por la mafia ítalo-americana. La infancia de David no fue fácil. Aunque sus padres adoptivos eran amorosos, David siempre se sintió diferente. De joven se enfrentó a problemas de autoestima y a la sensación de no encajar en la sociedad. Sin embargo, fue en su adolescencia cuando comenzaron a surgir problemas mucho más serios. David Berkowitz era un joven solitario, y su adolescencia estuvo marcada por la soledad, el rechazo y problemas de vandalismo. David empezó a mostrar su lado oscuro, primero causando incendios adrede, perfilándose como un claro pirómano, además de realizar algunos hurtos. Al mismo tiempo, Berkowitz no lograba encontrar una identidad sólida y a menudo se sentía desplazado. Su comportamiento se volvía cada vez más y más errático, pero nadie en su entorno prevería lo que estaba por venir. A la edad de 18 años, David Berkowitz se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió como soldado en el lejano país de Corea del Sur. Durante su tiempo en el ejército, David estuvo involucrado en diversas actividades, pero también desarrolló un interés obsesivo por lo oculto y lo macabro. Después de regresar de Corea, su vida comenzó a dar señales de que algo andaba mal, y fue entonces cuando se empezó a obsesionar con las voces que oía en su cabeza. En sus años posteriores al servicio militar, Berkowitz empezó a habitar un pequeño departamento en Yonkers, Nueva York, y fue en ese tiempo cuando su comportamiento comenzó a volverse cada vez más errático y perturbado. El llamado Verano de Sam fue un periodo en que la ciudad de Nueva York estuvo completamente presa del miedo a causa de los ataques y asesinatos de David Berkowitz. Fueron 13 largos meses de terror en donde toda la ciudad vivió toques de queda autoimpuestos y donde la gente, en especial los jóvenes, no salían a la calle, mucho menos a fiestas y encuentros sociales, pues temían ser presas del asesino. 6 mujeres y hombres fueron asesinados a tiros en 3 de los distritos de Nueva York en más de una docena de ataques aparentemente aleatorios. Los crímenes dieron lugar a una de las mayores persecuciones humanas jamás vistas en la historia de la ciudad. El 29 de julio de 1976, con tan solo 23 años de edad, David Berkowitz atacaba a sus primeras víctimas. El hecho ocurrió en el área de Pelham Bay, en el Bronx, y tuvieron como desafortunadas a 2 mujeres, Jody Valenti y Donna Lauria, ambas de 18 años de edad. El crimen fue en el automóvil de Valenti, donde las chicas estaban conversando sin ningún tipo de preocupaciones, cuando de pronto un hombre se acercó y les disparó sin mediar palabra. Lauria murió instantáneamente y Valenti recibió un disparo en el muslo antes de que el hombre extraño se alejara rápidamente. Valenti describió al atacante como un hombre blanco de unos 30 años, de alrededor de 200 libras, con cabello corto, oscuro y rizado.
4 meses después, el 23 de octubre de 1976, 2 personas recibieron un disparo cada una, pero sobreviven al ataque. Ellos eran Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18. El ataque también ocurrió cuando estaban estacionados en un automóvil en una zona residencial de Queens. Ambos sobrevivieron, pero Denaro fue alcanzado en la cabeza por una de las balas, y más tarde, la policía especularía que Denaro podría haber sido confundido con una mujer debido a su cabello largo hasta los hombros. El siguiente ataque perpetrado por Berkowitz también fue en Queens, a una pareja de chicas que caminaba por la calle después de una agradable noche de cine. Se trató de Donna De Masi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18 años. Ambas se dirigían a la casa de Lomino en Floral Park, Queens, cuando fueron abordadas en la calle por un hombre vestido con uniforme militar, el cual sacó un revólver y disparó una vez a cada una. Su atacante disparó varias veces más antes de huir. Aunque recibió solamente un disparo en el cuello, De Masi sobrevivió sin lesiones permanentes, mientras que Lomino recibió un disparo en la espalda y quedó completamente paralizada. El cuarto ataque del asesino también sucedió en Queens, con víctimas que estaban sentadas dentro de un automóvil. El arma que se usó para esta ocasión fue una pistola con balas calibre 44, y una de las víctimas era una mujer joven de cabello largo y oscuro llamada Christine Freund, de 26 años. Ella se encontraba con su prometido John Deal, de 30 años, al momento del ataque. John salió herido pero sobrevivió, a diferencia de Christine, quien falleció en el hospital debido a las graves heridas. Después de este cobarde ataque, la policía comenzó a prestar mayor atención y también la prensa, y la historia del asesino 44 comenzó a circular en toda la prensa neoyorquina. El siguiente ataque de Berkowitz sería a una joven universitaria en el mismo sector de Queens. Se trataría de Virginia Boskerikian, de 19 años, quien murió al instante después de recibir un disparo en la cabeza. Este ataque se había perpetrado nuevamente con un revólver Bulldog calibre 44. Los motivos detrás de todos estos crueles asesinatos seguían siendo un gran misterio. La primera vez que el asesino utilizó el nombre del hijo de Sam fue en una carta que le dejó a la policía después del asesinato de Valentina Suriani, de 18 años, y de su novio Alexander Esau, de 20 años, quienes estaban sentados en un automóvil cerca de la casa de la chica en el Bronx cuando recibieron aquellos disparos. Ambos murieron, pero a diferencia de los otros ataques, antes de huir, Berkowitz dejó un claro mensaje. Me duele profundamente que me llames un odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam, citaba parte del mensaje enviado por el asesino. La carta estaba escrita a mano y dirigida al capitán del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Borelli. En la carta, Berkowitz se burlaba de la policía por su incapacidad para arrestarlo. Policía, déjeme perseguirlos con estas palabras. Regresaré, regresaré, mencionaba. También dejó ver algunas de sus motivaciones. Soy el hijo de Sam, soy un pequeño mocoso. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. Golpea a su familia. A veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Detrás de nuestra casa descansa un poco. En su mayoría jóvenes, violados y masacrados, se les drenó la sangre y ahora son solo huesos. A partir de ese momento, las cartas se volverían la forma de comunicarse de David Berkowitz. Algo había cambiado en el hijo de Sam, el cual ahora quería hacerse escuchar, quería tener voz, y para eso recurrió a la prensa que le estaba siguiendo los pasos. En una carta enviada al entonces columnista del Daily News, Jimmy Breslin, en mayo de 1977, y firmada como el hijo de Sam, el asesino recordaba a sus primeras víctimas y decía que aunque había estado en silencio en los últimos meses, pronto volvería a matar. No me importa la publicidad, sin embargo no debes olvidar a Donna Lauria y tampoco puedes dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce, pero Sam es un muchacho sediento y no me dejará dejar de matar hasta que se llene de sangre, escribió.
La carta también incluía algunos nombres extraños, nombres que algunos creen que indican que el asesino no trabajó solo, aunque otros piensan que son solo más nombres que David Berkowitz se dio a sí mismo. Entre estos nombres se mencionan al Duque de la Muerte, el malvado Rey Wicker, los 22 discípulos del infierno y John Widdis. Para entonces, los periódicos publicaban bocetos policiales del tirador que variaban enormemente. Las diferencias en los bocetos avivaban las teorías conspirativas. ¿Quién era Sam? ¿Era acaso un asesino solitario? ¿O pertenecía a algo mucho más grande? Un automóvil Big Skylar marrón se estacionó en la zona de Bad Beach, Brooklyn, Nueva York, donde se encontraban Robert Violante de 20 años y Stacy Moskowitz de 19. Dentro de aquel vehículo, ambos jóvenes fueron baleados por el hijo de Sam. Una bala del calibre 44 le destrozó el ojo izquierdo a Robert y le dañó parcialmente el ojo derecho. Por desgracia, una de las balas impactó en la cabeza de Stacy Moskowitz, quien pese a ser trasladada de emergencia a un hospital, las autoridades solo pudieron confirmar su muerte. La familia de la joven asesinada clamó por justicia en toda la ciudad de Nueva York y no descansarían hasta ver al hijo de Sam pagando por los cobardes asesinatos que había perpetrado y que ocasionaron mucho dolor a varias familias. La policía de Nueva York finalmente dio con la captura de David Berkowitz después de que en uno de sus ataques, el primero que incluyó una víctima con el cabello rubio, un testigo presencial dijo haber visto a un hombre con lo que parecía un arma minutos antes de los tiroteos en Brooklyn, y que otros oficiales de policía estaban escribiendo multas de estacionamiento en la misma área aquella noche. Una búsqueda reveló que uno de los autos multados esa misma noche pertenecía a David Berkowitz, quien ya era investigado por denuncias de acoso a un vecino. El 10 de agosto de 1977, David Berkowitz es arrestado en Yonkers, Nueva York, frente al edificio de apartamentos donde vivía. La policía investigó su automóvil y descubrió un rifle en el asiento trasero, mapas de las escenas del crimen y municiones. Luego lo esperaron a que saliera y lo arrestaron mientras estaba sentado al volante de su propio automóvil. Junto a él se recuperó una bolsa que contenía el revólver calibre 44 y según los informes, un sonriente Berkowitz le dijo al oficial que lo arrestaba: "Bueno, me capturaste". Al día siguiente de su captura, Berkowitz confesaría ser el autor de los ataques y asesinatos. Él dijo que Sam era un espíritu demoníaco de miles de años que le hablaba a través del labrador negro de su antiguo vecino, de nombre Sam Carr. También le dijo a la policía que era responsable de 1500 incendios en la ciudad, todos aparentemente ordenados por el perro. Aquel perro lo había perseguido hasta Yonkers, a donde se mudó después de perpetrar sus primeros asesinatos, que según él mismo dijo a las autoridades, fueron en el año 1975 y tuvieron por víctimas a 2 muchachas, a las cuales apuñaló sin piedad en un callejón. Cuando se mudó fuera de la gran ciudad, ese perro, el hijo de Sam, no lo dejaba dormir. Lo mantenía despierto en las noches y le ordenaba que matara, pues su hambre milenaria solo podía ser llenada con litros y litros de sangre. Berkowitz fue finalmente condenado a 6 sentencias de 25 años en el Centro Correccional Shawangunk en Wallkill, Nueva York, donde todavía se encuentra cumpliendo su condena bajo el nombre de Brother Dave, que usa después de haberse convertido al cristianismo. El hijo de Sam ahora tiene 71 años y ha escrito memorias en sitios web cristiano-evangélicos llamadas Some Hope, The Prison Journals of David Berkowitz. Un dato relevante sería que años después de su condena, Berkowitz confesaría que esa historia del perro no era real y que no había actuado guiado por una fuerza satánica que le daba órdenes a través del perro. Sin embargo, también ha declarado que fue parte de un culto violento que lo ayudó a llevar a cabo los crueles asesinatos. Esto nunca se investigó en profundidad por las autoridades, aunque varios testimonios de detectives retirados del departamento de policía de la época reconocen que en su momento no creyeron que Berkowitz hubiera actuado solo. Este caso nunca se volvió a abrir y solo un reportero siguió insistiendo en que detrás de esas muertes se escondía algo mucho más grande y misterioso. A
A pesar de que ha demostrado arrepentimiento por sus crímenes, su nombre sigue siendo sinónimo de terror. La figura del hijo de Sam sigue siendo uno de los asesinos más notorios de la historia criminal de los Estados Unidos. Su historia es un recordatorio de la capacidad de la mente humana para justificar el mal y cómo en ocasiones las fuerzas mentales y psicológicas pueden empujar a un individuo a cometer actos inimaginables. El caso de David Berkowitz sigue siendo un tema fascinante para los estudiosos de la criminología, los psicólogos y el público en general. Su historia es en última instancia una de la oscuridad, la locura y el caos de un hombre aparentemente común y corriente. Inclusive el reconocido y famoso perfilador del FBI John Douglas, quien llegó a entrevistar al hijo de Sam luego de sus terribles crímenes, catalogó en su momento a este asesino serial como una persona solitaria, introvertida e incapaz de involucrarse con actividades grupales. Este caso criminal sirvió para realizar el documental de Netflix titulado Sons of Sam, Los Hijos de Sam. Aquí no solo se recoge la historia de David Berkowitz, sino que se explora las teorías del periodista Maury Terry, quien dedicó su vida a investigar el caso y defiende que no había uno, sino varios asesinos detrás de las muertes en la ciudad de Nueva York, los cuales hacían parte del culto satánico y cuyo rastro parecía llevar hacia el propio Charles Manson, otro asesino en serie estadounidense que se hizo famoso en la década del 60 y del cual hablaremos en un próximo video. La historia de David Berkowitz es una de las más complejas y escalofriantes de la historia del crimen estadounidense. Desde sus primeros años llenos de inseguridades hasta su terrible ascenso como uno de los asesinos más famosos de la historia, Berkowitz nos ofrece un vistazo aterrador de los recovecos más oscuros de la psique humana. A través de su caso se plantean las eternas preguntas. ¿Qué impulsa a un hombre a cometer tales atrocidades? ¿Son sus circunstancias? ¿O es algo mucho más profundo, algo más allá de su control? Lo que sí está claro es que a pesar del paso del tiempo, la historia de David Berkowitz continúa resonando, convirtiéndolo en un nombre que será recordado por siempre en los anales del crimen. Si te gustó esta fascinante historia, dale like a este video y suscríbete para no perderte los casos más aterradores, poco conocidos y emblemáticos del mundo criminal.